Quedándonos entonces con la última idea que hablamos allí, vuelvo a retomar, ¿cierto?, el espacio del día domingo en el último párrafo, donde resalto las palabras del autor que dice: adoramos a Dios porque Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. Si estas no son razones para alabarlo y adorarlo, ¿cuáles lo son, no? Es decir, es fácil hablar, ¿cierto?, de un Dios Creador, Dios Redentor, pero en la experiencia es lo que hace la diferencia, ¿no? Es decir, cuando estamos pasando circunstancias negativas, cuando estamos pasando una necesidad, decir, es tener implícito en nuestra fe, es decir, Dios Creador. Dios puede crear de la nada algo que yo necesito, algo que yo imperiosamente estoy allí pidiéndole a Dios que se haga presente. Debo tener esa fe y saber, Dios Creador, Dios también puede crear algo en mi vida. Y entonces cuando estamos allí en una situación, cierto, que nos hemos alejado, de repente necesitamos allí el perdón, un Dios redentor, un Dios que redime, que no está allí para que cuando nos acercamos está para condenarnos, sino está justamente para perdonarnos, para restaurarnos. Qué lindo sí, es. Creo, ¿cómo no va a ser esto un punto de adoración? Claro, ¿no? Es verdad, porque de repente la idea del Dios creador puede dar una idea de un Dios lejano, quizás de mucho poder, de mucha fuerza, que está lejos, que está distante, aunque el creador nunca está lejos ni distante. Y el Dios del Redentor, pues uno podría pensar, bueno, es el Dios que nos salvó, vino, nos salvó, se fue, pero los salmos definitivamente dan a entender que el Dios creador, el Dios Redentor es el Dios cercano, claro, es el Dios que está con nosotros. Qué lindo. Es el Dios que mira siente como nosotros sentimos, comprende nuestros sentimientos, mira la lágrima que cae de nuestros ojos. Está atento a cada cosa. Sí, quizás lo que para otros puede no tener importancia y que para nosotros tiene mucha importancia, es bueno pensar que quizás, bueno, mi amigo, mi prójimo, quien fuera, no me entiende lo que a mí me está pasando, pero Dios me entiende. Pasa que, digo, los Salmos también es un libro, nos llega tanto porque es un libro de testimonio. Es el testimonio del salmista mostrando cómo convive con Dios. Claro, porque los salmos, viste, que parecen una radiografía del alma. Es como que los salmos vos abrís, los lees y es como que te están leyendo el alma. Y los salmos expresan por nosotros lo que quizás nosotros no podríamos expresar por nosotros mismos. Y nos sentimos identificados con algunos versos, con algunas frases como si la diríamos nosotros. Claro, ¿no? Es decir, nosotros quisiéramos hacer una oración por una situación, no sabemos cómo hacerla, y los salmos es como que representan esa oración especial o particular que nosotros quisiéramos hacer y quizás no tenemos las palabras. Por eso nos llenan. Sí. Digamos, completan nuestro vacío, nos dan contenido. Cuando de repente leemos en la Biblia la genealogía, no estoy en contra de la genealogía porque cada cosa tiene su propósito, ¿no? Pero de repente yo estoy buscando algo que llene que le dé contenido a mi vida, y leo un salmo y se llena, ¿viste? Sí. Entonces uno ahí se queda viendo, me encontré con Dios, Dios se hizo presente, se manifestó. Bueno, otra cualidad de los salmos, el día lunes habla juicio desde su santuario, y introduce allí, dice, muchos salmos fueron escritos para la adoración pública, pero otros son oraciones de angustia y sufrimientos personales. Estos lamentos contienen una descripción del problema, la súplica de ayuda y una afirmación de la confianza del escritor en Dios y las razones para ello. Y coloca allí el Salmo 73, que el título del Salmo 73, bueno, ojalá no estemos en este momento pasando por una circunstancia parecida o similar, pero bueno, qué lindo que está este Salmo para entender un poquitito, ¿cierto?, allí lo que estaba pasando el salmista, ¿no? Y cómo algunas veces por la prosperidad del impío, ¿cierto?, nuestros pies casi resbalan, ¿no? Sí. Es el destino de los malos. Sí, este salmo es uno de los salmos más famosos del Salterio, de la Biblia, compuesto por Asaf, uno de los grandes compositores de Israel. Y indudablemente hablamos de vuelta de sinceridad, porque este era un hombre muy importante en la corte de Israel, o en la corte de David, o estaba dentro de los grandes. Y la lección habla, nos dice, o sea, la autora define, dice algo así como el salmo de la autocompasión. Una persona que en un estado, por una situación que él mismo no entiende, se autocompadece de sí mismo. Y le afectaba.
Sí. Y como en algunos momentos de nuestra vida también nos afecta lo que estaba pasando, ¿no? Él dice en el verso 2, Sí. en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque Sí. tuve envidia de los arrogantes Sí. viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, hablábamos de la sinceridad hace un Sí, ratito. sí. Hoy nadie diría eso. Claro. O costaría escuchar que alguien diga eso. Claro, es muy difícil escuchar a un pastor decir sentí envidia, tuve sentimientos de orgullo, Sí, tenía deseo de ocupar el lugar del otro, quería hacer las cosas que el otro hacía, sí. o tener lo que el otro tiene. Ujú, ujú. Pero aparte de este sentimiento, el verso 13 dice algo también Ajá. muy triste, ¿verdad? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, como pensar Sí. que toda su vida de consagración, de entrega a Dios, su profesión de fe, como que hubiera sido en vano. Se pone a pensar, él compara cómo dice, los malos prosperan, ¿verdad? Hacen lo que quieren, hablan, deciden, toman decisiones, parece que todo les va bien, se cubren, dice, de soberbia y logran con creces los antojos de su corazón. Sí. Es terrible. El hecho es que hay que Sí. entender, digo, el contexto de este salmo en el tema del pacto, ¿no? Obedece, vivirás, Sí, desobedeces, morirás. claro. Es decir, la prosperidad iba tomada de la mano, ¿cierto?, de la obediencia. Y aquí vemos, dice, ¿qué prosperidad tomada de la mano de la obediencia? Si hay un montón de impíos que están prosperando más que yo. Claro. Y entonces aquí le duele eso al salmista, le duele eso a Asaf. A tal punto que hasta dice, mi fe tendría, digamos, justificativo para diluirse, Claro, ¿no? para abandonar el camino. Para como abandonar el quien diría. camino. Pero entonces ahí él dice, Sí. presenta toda esa problemática diciendo, mira, si vos estás pasando por esta situación, tranquilo, yo también lo he pasado o lo estoy pasando o lo pasé. El hecho es que vamos a pensar, no nos vamos a quedar en eso, vamos a mirar el más allá. Sí, es interesante, Roberto, cuando en el verso 16 él Ajá. dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Claro. Y no parece que hubiera sido cuestión de un instante, fue una experiencia de vida que quizás haya durado mucho tiempo. Llevó tiempo masticarlo. Claro, es decir, quizás en su aspecto exterior el hombre seguía cantando, el hombre seguía componiendo salmos, seguía dirigiendo el coro de Israel, del santuario, dirigiendo los levitas, que posiblemente eran 3000 los que cantaban, como dicen algunas tradiciones Sí. judías, pero ahí estaba ese hombre con una lucha interna terrible. Quiere decir que no somos los únicos que muchas veces nos cuestionan, tenemos cuestiones internas y las tenemos masticando por años, décadas, Rumiando. quizás rumiando, Rumiando. y como que no encontramos todavía la respuesta que nos llene para decir, bueno, esta es para que yo pueda Sí. edificarme en Cristo, ¿no? Sí, ahora Pero bueno, ¿cómo termina, cómo termina esto, Raúl, para Sí. que podamos... Viste, Roberto, que el verso 17 parece que él Sí. en el acto de adoración él encuentra la respuesta, pero en un lugar. Ujú. Y ese lugar geográfico, que era el centro geográfico de todo Israel, o sea, todo Israel siempre estuvo en torno del santuario, Ajá. dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es que en realidad el santuario israelita, Sí. que era, digamos, era una parábola, era Ajá. una representación del Evangelio, Ujú. y en realidad el santuario israelita es una representación también del conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? El conflicto cósmico. El santuario es también una representación de la persona del Mesías que iba a venir. Ajá. Entonces, seguramente Asaf miró todo eso y él volvió a creer como creía antes. Es decir, para él el mensaje del santuario, de todo lo que veía ahí, los rituales, comprendió, finalmente dice, comprendí el fin de ellos. Entonces, el verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de mí. Y al final, en el verso 25, vuelve a renovar su pacto con Dios, cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y una de las frases más bonitas de la Bueno, Biblia, ¿no? Fuerte, y fuera ¿no? de ti nada deseo en la tierra. Qué bárbaro. No importa si las bendiciones materiales eran presentes o no eran presentes. Él ahí entendió, ¿no? La importancia de decir que el impío esté prosperando, que haya injusticia, no quiere decir que por eso nosotros dejemos de adorar y de seguir confiando en Dios, ¿no? Es un punto fundamental en nuestra fe. Sí, Dios sigue siendo lo más precioso que tenemos, no importa cómo estén las circunstancias,
y como estén las cosas alrededor de nosotros. Esa es otra base de adoración que debe estar en nosotros. Así que nos quedamos con esta idea y seguimos entonces en el siguiente bloque.